Bien. Sí, ahorita servía. Sí, pues se quedó 5 minutos. Buenas tardes, bienvenidos. Estamos muy contentos a la posverdad específico que manual y seminario que estamos haciendo gracias al Centro Nacional Americano, que es importantísimo de nuestra línea de investigación, promotor de la cultura y del conocimiento en el país y apoyo a el indicador de investigación de la comunicación y la información y el Centro de Investigación y Formación Humanística. Entonces, bueno, este seminario internacional, producto de desarrollos que voy a realizar con el desarrollo mejor y tenemos línea para empezar esto podemos continuar sobre todos estos temas de verdad, falsificación, imagen, que se han metido en parte de la privada y que es indispensable, no solamente para la nación social, sino para los ciudadanos, que es un llamado a estar alerta y poder estar claros, e incluso en su lado más problemático, vamos a llamarlo así, también para pensar que de aquí se varía un principio que se va a que son interesantes, que han abierto, así como han abierto un camino de perfusión y de manipulación política y social, también se han abierto oportunidades para con esta tecnología que puede generar otro tipo de creatividad. Así que voy a estar alrededor de todos estos que se va a ir a la Universidad Alta, la Cultura del Centro Venezolano Americano, con el compañero ahí, escuchado todo el tiempo, y están con nosotros Joana Mendaza, resultado por Ramón Veráis, y también por nosotros. Vamos a empezar nuestro seminario con la profesora Joana Mendaza, que es periodista, investigadora y docente universitaria especializada en fotografía, comunicación y cultura visual. Es doctora en ciencias sociales, magíster en relaciones internacionales, licenciada en comunicación social y máster en dirección de proyectos por Fábrica en España. Gracias, se desempeña aquí en la Universidad Católica como investigadora del Instituto de Investigación de la Comunicación de Información y INICI. Ahora es directora de la revista Temas de la Comunicación, así como profesora de pregrado, autora de Asociación Emocional Internacionales y miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte AUCA. Joana es una investigadora de la fotografía y va a dar este evento. Luego, para ir presentando a veces, vamos a tener el honor de estar con nosotros, Nelson Paz, que está en las redes y que conoce el fotógrafo, biólogo, docente y comunicador social. Investigador de la cámara digital, un profesor de taller de lenguaje fotográfico, ensayo, estética y política fotográfica educada en escuela de fotografía, profesor y distintos de una fotografía nacional, luego se hace a luego a 25 de marzo, doctorado en Caracas, así como la Universidad Internacional. Nosotros juntos teníamos acá el sitio de la vamos a escuchar a los profesores y vamos, si ponen ahora la pregunta, se puede hacer una pregunta y luego vamos con la presentación. Así que, mucho, pero sea de mucho. Joana.
Bueno, quiero comenzar agradeciendo a la profesora Liruska por traerlos acá a la UCAP. Estamos con estudiantes fundamentalmente del curso de fotografía de comunicación social de la Universidad Central de Venezuela. Creo que, bueno, son dos universidades aliadas, hermanas, y para nosotros es un inmenso placer tenerlos aquí, recibirlos y compartir con ustedes parte de las investigaciones y de las inquietudes que tenemos. Este simposio, que ya hoy es su tercera y última sesión, viene abordando la problemática de la desinformación y la posverdad, que son conceptos como de mucha resonancia actualmente, y la idea es verlo desde distintas perspectivas, y hoy nos vamos a concentrar en la imagen en la que le hemos dado la pesada carga de la veracidad desde aquella sentencia bíblica de ver para creer. Creemos mejor cuando vemos algo, cuando está reflejado en una imagen, y nosotros también tenemos toda una responsabilidad en ese tipo de imágenes que estamos consumiendo y que también estamos produciendo. De ahí que hoy lo que vamos a ver es un poco los usos y abusos de la imagen en esta primera intervención, y ya luego van a ver cómo las 4 intervenciones se van entrelazando desde el punto de vista de la creatividad y de las posibilidades que esa imagen tiene, no solo para alertar, sino también para, desde formas alternativas y creativas, poner sobre la mesa el debate y el sentido crítico en torno a la desinformación y a la posverdad. Eso es un poco lo que vamos a hacer hoy. Y hablo de usos y abusos de la imagen, y vamos a ver a partir de ahora algunos ejemplos como para sintonizar, que estoy segura que ustedes conocen. Vamos a entrar en contexto con algunas de ellas. Fíjense. Históricamente, vamos a hacer como ese recorrido, la fotografía tiene esa carga de la veracidad, de la comprobación de acontecimientos históricos, de acontecimientos que damos por ciertos y están fotografiados. Y además hemos visto históricamente cómo en algunas de estas imágenes, que desde su propia carga estética, el blanco y negro, el sepia, tenemos allí cómo se ponen o se quitan personajes. Si ustedes ven las leyendas, esta es la historia de un cosmonauta ruso que en plena Guerra Fría y buscando quién llegaba primero al espacio, si Estados Unidos o Rusia, se da una serie de acontecimientos, y la historia de este cosmonauta es reflejada a través de una crónica visual donde está todo el seguimiento de su vida. Él desaparece, no se sabe dónde, parece que se pierde, se extravía en el espacio, imagínense eso, y se trata de borrar su imagen, se trata de, como es una persona de la que no se puede dar respuesta de qué ocurrió, fotográficamente se decide eliminar. ¿Ven la diferencia de las dos imágenes? ¿Ven? Este personaje de aquí, que es Iván, en aquella otra fotografía, es borrado, es eliminado. Entonces no se queden con la idea de que es solo ahorita con Photoshop, con inteligencia artificial, que se empieza a manipular la imagen. Esto tiene un recorrido histórico importante. Con la historia de este cosmonauta hay todo ese recorrido, se descubren estos archivos de su vida, de su trayectoria militar, y empezamos a adentrarnos en distintas perspectivas y distintos momentos de su vida. Y esto luego llega a una gran exposición que se hace en Barcelona, donde va acompañada todo este recorrido fotográfico también de los objetos que ilustran y complementan la vida, el recorrido de Iván en el proyecto Expunit. Entonces quiero que vean desde este punto de vista la imagen como reconstrucción, ese uso de la imagen que permite reconstruir una historia que no todo el tiempo tenemos con claridad, de la que se ponen y se quitan elementos como esa imagen borrada, y que permite a través de eso hilvanar una serie de acontecimientos y aproximarnos a ellos y entenderlos mejor, porque la fotografía, una de sus cualidades es que nos permite conocer y acercarnos a personajes y momentos que quizás de otra manera no hubiésemos conocido. Este es el primer caso. Luego tenemos fauna.
Fauna es una serie de trabajos donde se presentan, mejor dicho, una serie de imágenes, en este caso hechas por Peter Amazing Fountain y su asistente, quienes descubren nuevas especies animales. Entonces aquí vemos el sentido científico, aquí vemos la imagen que permite decir esto es, como decía Roland Barthes, o sea, este animal existe, lo acabo de descubrir, tiene estas cualidades y a partir de allí presentárnoslo. Entonces, a través del acompañamiento imagen-texto, tenemos ese sentido, pero aquí es la imagen ya con uso científico. Pensemos en también la credibilidad que le damos a este tipo de imágenes y cómo hay también una narrativa y una estética vinculada a la imagen desde el punto de vista científico. En el otro caso, bueno, estos son estos animales, fíjense, y cómo eso luego se expone, cómo eso luego llega a una institución. Seguramente ustedes han ido al Museo de Ciencias o conocen algún museo de antropología, donde esos objetos y esas imágenes y todos esos vestigios históricos están allí, arqueológicos están allí, y a través de la imagen nosotros podemos comprenderlos mejor, incluso detallarlos mejor. ¿Okay? Luego, herbarium es un caso similar, pero en este caso son con una serie de elementos de la naturaleza, es un tratado de botánica, son especies ya del mundo vegetal. Entonces, fíjense la imagen que permite adentrarse en el detalle, conocer a través del primer plano y ver eso que a simple vista no es común para nosotros, eso que quizás no nos detenemos a observar. Y ahí está la imagen también como un llamado de atención para decirnos, pon el ojo en esto y descubrírnoslo. Quizás son cosas que se ven solo a través del microscopio, solo a través de un acercamiento muy particular, y por eso el otro uso de la imagen, que es ese de ampliar y ampliar a través de lo visual el resto de nuestros sentidos. Y así se presenta, se expone, digamos que transita, así como las páginas de un libro, transita a los museos, transita a las instituciones oficiales. Y también la imagen nos permite acercarnos a fenómenos desconocidos, a fenómenos llamativos o incluso misteriosos, como todo lo que tiene que ver con esto de los milagros. La fotografía ha tenido una relación a veces muy mística con algunos episodios. Había fotografía post-mortem, se hablaba de que la fotografía robaba un pedazo del alma, a la gente no le gustaba ser retratada porque sentía que le iban a ir borrando su imagen y que le iban a ir arrebatando parte de su esencia. Y entonces este trabajo lo que se propone es, a través de la imagen, documentar y capturar esas cosas que a veces a simple vista no vemos, como estas sesiones de espiritismo, como milagros, como estos fenómenos paranormales que a veces el ojo a simple vista no logra captar, pero la fotografía con sus procedimientos técnicos sí puede. Entonces, fíjense todo lo que ocurre en toda esta atmósfera que la fotografía nos está revelando de eso que parece un misterio, de eso que parece oculto, y de los personajes que están allí. Y también la fotografía, les decía, que nos permite acercarnos a momentos y a épocas y episodios que tal vez no conocíamos. Quizás ustedes ven fotografías de cómo empiezan las ciudades, de cómo empiezan los primeros automóviles a transitar por una ciudad, de cómo eran las vestimentas anteriormente. Y este caso de Simon Berenger es un fotógrafo que aparece todo su álbum, todo su archivo, no se conocía, y empieza a descubrirse a través de sus imágenes cómo era la vida nocturna en ciertos clubs en Barcelona, en España, y tiene todo un registro del teatro, de la parte escenográfica, y entonces nos permite como conectar con otra época y con otros momentos. Incluso, fíjense cómo aparece en Wikipedia, en revistas especializadas, porque es un hallazgo.
¿Ok? Y eso es algo también importante, cuando a veces esos archivos permanecen ocultos, cuando a veces esos archivos no los conocemos y de repente pues aparecen, se descubren y a través de ellos todo lo que surge. Y un caso similar al de Shimo Berenger es el de Vivian Mayer. ¿A alguno le suena este nombre? ¿Sí? Mali, cuéntanos. Ajá. Que descubrieron sus fotografías de calle, pero mucho tiempo después que estudió. Exactamente. Vivian Mayer es todo un fenómeno de descubrimiento porque fue una niñera que al parecer era obsesivo-compulsiva, había hecho cantidad inmensa de fotografías, incluso miren cómo la titulan, la Mary Poppins que descubrió el selfie, porque ella tenía como esa fascinación por la autorrepresentación, y bueno, aparecen todos estos negativos, y gracias a la fotografía podemos ver no solo su obsesión y lo que ella retrataba, esa incursión en el selfie, en el autorretrato, sino también las calles de Nueva York, la cotidianidad de Nueva York, entonces la fotografía como testigo. Entonces quiero que piensen en eso, en la fotografía y sus usos y posibilidades, y cómo esto luego se convierte en un boom y va transitando distintos espacios. Y también en esta época del descubrimiento tenemos estas fotos de Picasso. A Picasso lo conocemos como pintor, pero entonces resulta que también hay hallazgos, y eso es importante, ese tesoro que descubre la fotografía, que hacía fotografías y que tenían más o menos un estilo, una búsqueda similar a sus técnicas, a su estilo, y bueno, ahí está la evidencia fotográfica. Pues resulta que todos estos trabajos que hemos visto, fíjense por todas las áreas en las que nos hemos paseado, la arqueología, la botánica, la ciencia, el arte, la cultura, ¿qué otro se me escapa? De estos ejemplos que les he puesto, el espacio con Sputnik. Resulta que todos estos proyectos que les he mostrado son falsos. Todos estos proyectos son fakes. Todos estos proyectos son proyectos artísticos de un fotógrafo, artista, crítico, teórico de la imagen que se llama Joan Fontcuberta. Joan Fontcuberta lo que busca es, a través de la creación de estas historias ficticias, demostrar lo fácil que es engañar a través de la imagen, lo sencillo que resulta manipular, porque nosotros como espectadores le confiamos mucho a la imagen y a los formatos, porque si se dieron cuenta, había páginas de Wikipedia o que imitaban a Wikipedia, eran trabajos que llegaron a los museos, que se expusieron, que se convirtieron en libros, que circularon por los medios de comunicación. Es decir, Fontcuberta implosiona todas las instituciones en las que nosotros tenemos credibilidad, para demostrar que la posverdad y que la desinformación que hoy vemos como fenómenos recientes, pues son de larga data. Si se dan cuenta, el cosmonauta ruso que vimos es el mismo. Ese es Fontcuberta, ese es su retrato. Él además se convierte en el personaje y crea toda una historia, toda una narrativa de ficción. Vamos a seguir viendo. Herbarium, miren cómo se expuso, y estas plantas en realidad son pseudoplantas, son montajes efímeros que él hace a partir de desechos industriales y partes de animales que encontró. Y él lo que empieza es a ensamblar y a hacer eso. No sé si se dieron cuenta que el primer animalito parecía que tenía una cantidad infinita de patitas. Él nos está tomando el pelo, pero él nos está alertando. Él nos está diciendo, cuidado. Yo lo puedo hacer, imagínense lo más que pueden hacer los poderosos, las transnacionales, quienes tienen mayores recursos. Este es él. Pasó de ser el cosmonauta ruso a ser un mago que levita, que vuela. Y Simon Berenger es el mismo, ese fotógrafo catalán que retrataba la vida nocturna, resulta que eran sus propios archivos. Él lo que hizo fue inventar un nombre, inventar un personaje, fíjense todo lo que está acá, le consiguen incluso entradas en Wikipedia, noticias y artículos académicos. Todo eso muy bien pensado para inocular en el espectador la duda, para que nosotros ahora empecemos a cuestionar todo lo que está haciendo él. Y él dice ahora, yo soy Vivian Mayer.
Dice, ahora yo inventé y crea la duda. Esto está todavía en puntos suspensivos, no sabemos si es o no es, pero se presta toda la ficción para asumir que puede ser otra broma o que no. Lo cierto es que a él le pasa a veces como Pedrito del Lobo, que a veces ya sus proyectos uno empieza a dudar y eso él también lo usa a su favor. Entonces él dice en una conferencia que él inventó, él creó a Vivian Maier y eso hasta ahora no lo ha desmentido, no lo ha comprobado, sino que lo dejó allí. Y esto del artista y el fotógrafo, que las fotos de Picasso, a partir de una foto que se encontró que efectivamente hizo Picasso, Fontcuberta lo que hace es inventarse otras fotografías, imitando el mismo estilo, imitando la misma estética, imitando la técnica, pero crea a partir de una cantidad de imitaciones. No son fotos de Picasso. Entonces, quiero que piensen en toda la narrativa que está ahí, en todas las intenciones que Fontcuberta, y esto lo hizo con otros artistas, cada uno imitando el estilo que se nos parece a la pintura, que nosotros podemos tener la asociación de que pueden ser ciertos, porque la posverdad y la desinformación se valen uno de las emociones, se valen también de la credibilidad que nosotros hemos concedido y que hemos cedido libremente y que ya no nos detenemos a dudar. Yo creo que una de las cosas principales en todo este fenómeno es volver a lo básico, que es la duda. A veces no tenemos que complicarnos con tantas cosas, sino con el sentido crítico. Y en este diálogo imaginario que nos presenta Fontcuberta, me encanta esta foto porque está ahí como la guiña, como la triquiñuela de todo lo que ha sido su proyecto. Él ha sido ampliamente criticado, ¿okay? Porque hay personas que dicen engañas para hablar mal del engaño. Hay personas que dicen, bueno, estás cayendo en lo mismo, pero él dice que el fin justifica los medios y que él lo que está tratando es de inocular en nosotros la duda, inocular en nosotros por lo menos el sentido crítico y mostrar cómo puede meterse con todas estas instituciones. Quiero que piensen en todo este recorrido: libros, museos, galerías, instituciones científicas, culturales, con universidades. El caso de Sputnik, del cosmonauta ruso, generó hasta tensiones diplomáticas. ¿Okay? Porque se creyó que de verdad había un cosmonauta extraviado en el espacio y que lo habían borrado de la historia y que habían aparecido sus... O sea, crea hasta angustia. Y todo esto es un proceso creativo, reflexivo, de investigación que termina en estas imágenes, y aquí lo importante es que logran materializarse y la imagen aquí entonces se nos devuelve como un espejo que nos invita a vernos y a reflexionar qué tipo de imágenes estamos consumiendo y produciendo. Entonces, la invitación con esta primera reflexión, con esta primera intervención, es ver cómo desde la creatividad ha sido abordado el fenómeno de la posverdad, de la desinformación. Con estos proyectos, Fontcuberta lo invito a que lo sigan, a que investiguen más. Nosotros hicimos aquí una pequeña selección, pero hay muchísimos otros proyectos que se meten con otras y otras áreas. A veces también sacando el de contexto, a veces mostrando un objeto descontextualizado y que nos parece que es una cosa y que se nos vende como una cosa y después resulta ser otra. Entonces, la idea de Fontcuberta de inocular la duda en nosotros es fundamental, porque la imagen hay que empezar a quitarle todas esas capas que les hemos concedido sumisamente. Muchísimas gracias. Vamos a seguir ahora con la intervención de Wilson Prada, que nos acompaña desde Estados Unidos. Si quieres, vamos a dejar de compartir la pantalla. Y bueno, Wilson, aquí te escuchamos. ¿Me oyen bien? ¿Te oímos bien? Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias por esta invitación y saludos a todos los que están tanto en estas sillas rojas al frente como de este lado, porque creo que de algún modo nos encontramos para la reflexión y para una reflexión que tiene que ver con un quiebre importantísimo a nivel de la humanidad.
O sea, esto no es una reflexión de algo, digamos, pequeño o medianamente grande. No, nosotros estamos exactamente en la bisagra de dos momentos importantísimos de la humanidad. Nos tocó vivirlos a nosotros. Yo afortunadamente lo estoy viviendo aún con esta edad, ¿no? Yo pertenezco al siglo pasado, pero me formo y me educo en función del siglo que viene. Escuchando a Joana, bueno, yo voy a dejar a la imaginación algunas imágenes por razones didácticas. Luego conversaremos al respecto. Me pregunto siempre si las balas repetidas y cruzadas que Roger Fenton fotografió en 1851 en El paisaje de la muerte, o si los soldados que acomodó Matthew Brady durante la guerra tenían que ver con esto que estamos hablando. Yo comenzaría por hablar de la creación de Hipólito Bayard. Bayard en 1855, algunos dicen que en el 57, creó la imagen del ahogado y con ello comenzó a crear toda una estructura, diría yo, entre texto e imagen para mentir. Hasta ese momento, hasta la aparición de la foto de Bayard, no se había pensado en que la fotografía pudiera ser manipulada. Por detrás de su imagen, Bayard colocaba, siendo su primer autorretrato, el gobierno que tan generoso ha sido con Monsieur Darré ha dicho que no puede hacer nada por Monsieur Bayard, y el pobre desgraciado se arrojó al agua desesperado. Los caprichos de la vida humana. Lleva varios días en la morgue y nadie ha ido a reconocerlo ni a reclamarlo. Imaginemos qué hay en esa fotografía. No la estamos viendo. Solo imaginemos qué hay en esa fotografía. Ir a aquellos años nos permite comprender que la verdad nace y muere a cada instante a través de la comunicación entre dos o más personas. La verdad es un convenio. Tal vez por ello me pregunto, y me pregunto a ustedes, ¿no será acaso el álbum de familia un ejemplo de posverdad que se mueve entre el dolor y la ternura de todos nosotros? ¿Será que ahora vemos el álbum de familia y recordamos las historias contadas y nos damos cuenta de cuánto había de mentira, cuánto había de verdad concebida? Bien, pero lo que nos trae acá no son los recuerdos de mi infancia, que están lejanos, sino la creatividad y la posverdad. Pero nos trae acá en la singularidad, en un momento de tensión en el mundo político y cultural, provocado por el sismo que derribó las fronteras y los contenedores de todas las definiciones. De todas las definiciones. Definiciones sobre política, nación, familia, intimidad, definiciones que estaban sólidas en millones de libros de geografía, historia, arte o filosofía, entre otras áreas del conocimiento. Entonces, bueno, como era de esperarse, lo más estremecido fue el aula. Acá donde nos encontramos ahorita, el aula. Lo más estremecido fue la educación, porque no pudo ponerse a tono con lo que estábamos viviendo o con lo que estamos viviendo. La primera víctima es el aula y con ella la posibilidad de adaptarse a un nuevo lenguaje, la necesidad de adaptarse a casi la total pérdida de la verdad.
Sin embargo, por alguna razón, yo soy un individuo movido por el optimismo. Bueno, en fin, soy fanático de los tiburones La Guaira, que es bastante decir ser optimista. Mi trabajo es crear desde la investigación en el mundo de la imagen. Mi trabajo es doblar la columna de los signos de admiración que me producen las imágenes y doblarlos hasta convertirlos en signos de interrogación. ¿Tiene esto que ver con la creatividad? Sí, porque la sospecha, la duda es el alimento que nos permite llegar a la creatividad. Por supuesto, con excepción del optimismo, que es una palabra feliz, la sospecha, la duda, la interrogación, parecen feas palabras, pero solo están esperando la cita con el café para mostrar su lado sonriente. Es fácil darse cuenta de que la libertad de creación se presenta de manera igual para todos nosotros, para todos los que estamos conectados, pero no todos tenemos el poder y la esperanza de vivir desde la ética. De allí que sea ese el punto de pivot entre la posverdad y la realidad. Sabemos que la falta de formación en el lenguaje visual pone de manifiesto cierto analfabetismo estético. En este caso, lo visual y su complejidad no permite la comprensión de las intenciones de un autor. Entonces uno se pregunta, ¿acaso hay salida? ¿Tenemos una salida a esto? Pues sí, aquí estamos en una de ellas. Educar la mirada para comprender las nuevas relaciones culturales y adaptarlas a la velocidad de cambio. Ver cómo los patrones que las separan se pueden convertir en una propuesta estética es una salida. Desde las distintas ponencias de estos encuentros en los que nos hemos visto y nos hemos acercado, podemos llegar a la imagen comprendiéndola, interpretándola, alterando sus significantes, desarrollando nuevos significados cada vez más complejos. Siguiendo estas ponencias podemos descubrir nuevas intenciones de una manera reflexiva. El conocimiento está allí y debemos buscarlo y promoverlo con ahínco. Los creadores, los que tienen una formación importante, los que como ustedes vienen desde el aula en el área fotográfica y se reúnen en estos ambientes, tienen una formación en la producción de las obras que le permite identificar con rapidez las alteraciones que se hacen en ellas, las que están medianamente ocultas en la imagen, aun cuando sabemos que tal identificación se hace más difícil cada día, dada la fidelidad con que se producen ante los nuevos desarrollos de inteligencia artificial. Entonces debemos preparar al individuo para la comprensión, la observación, el análisis, la apreciación de las imágenes. Humberto Eco en algún momento dijo, la disciplina que estudia todo lo que puede usarse para mentir es la semiótica. Allí hay que profundizar. Entonces, si hay salidas, y las salidas está en ver la posverdad y la creatividad como un objeto de estudio, pero sobre todo como un objeto de supervivencia. Después de haber concebido una personalidad como la que nos caracteriza hoy día, todos ustedes se han formado con una personalidad totalmente diferenciada. Ya no se trata de reinventarse. Ya no hay nada que inventar. Se trata de prepararnos para surfear la ola tecnológica. Y eso es lo que ha hecho Tania Wilson, un proyecto que se llama IA, y es una de las propuestas que tal vez parezca como un juego de niños, pero allí radica su importancia. En Singapur, la plataforma IA enseña a los menores a detectar las noticias falsas a través de juegos, filtros, adivinanzas, creatividad. Pues una propuesta que está al servicio de la alfabetización digital partiendo del sentido colaborativo.
¿Es de niños? Sí. Es que el problema está allí, en darle una alfabetización visual al niño para que pueda encontrar aquello que es incongruente en la imagen, para que pueda descubrir en esa incongruencia entre lo que se dice y lo que se ve de la imagen, podamos hablar de si eso pertenece a la posverdad. Aya utiliza el arte y la creatividad para alfabetizar a los más jóvenes, gracias al apoyo del Consejo de Alfabetización de Singapur. La plataforma se centra en crear noticias falsas y crear noticias verdaderas, pero estas noticias están ilustradas, están construidas por niños. Y estos niños, por supuesto, saben qué quieren leer los niños, saben qué pueden entender mejor los niños, porque lo hacen desde su propio ambiente, de su propio contexto. Por lo general, conversamos entre adultos, discutimos entre adultos los casos como este, pero no son llevados al aula al aula básica para poder dar herramientas de entendimiento futuro a los niños. El desafío entonces está en cómo gestionar la sobreinformación y cómo diferenciar lo falso de lo verdadero. Esa es una salida. El artista, a partir del lenguaje de la fotografía, tiene la posibilidad de interpretar lo que ve para expresar sus ideas, sus convicciones religiosas, políticas, estéticas, desde lo genuino. El artista no está atado a la verdad, ni estará atado a la verdad. El artista se vale de la verdad para afianzar su capacidad interpretativa de un momento histórico. Entonces, de algún modo, al abrirse la compuerta de las exhibiciones y las publicaciones y la búsqueda en un mercado voraz, la verdad y la posverdad pueden ser caminos distintos, pero caminos que siempre serán tomados o por el público o por el artista. Así, tal como lo hizo el autor del libro de Vélez, así podemos apreciar toda la construcción, no solo de una mentira, sino una mentira sostenida en la imagen, sostenida en la producción, sostenida en las redes, sostenida en el texto y tan sostenida que fue necesario, al igual que Fontcuberta, que el autor se exponga y se exponga y se exponga para que la gente pueda descubrir las grietas. Una mentira construida con tanta perfección que no se podían encontrar las grietas hasta que el mismo autor las devela. Eso mismo ocurrió con el premio Sony a las imágenes que se dieron perdón, no recuerdo en este instante el nombre de la imagen, ¿no? Pero el premio Sony se da a una imagen hecha en inteligencia artificial y el autor decide no aceptar el premio, pero sí generar toda una discusión abierta en torno a cómo los que tienen en sus manos la premiación, los que tienen en sus manos el juicio, no están preparados para la posverdad. Por eso, yo creo que ustedes, que están aquí enfrente, son los llamados para crear, no solo las obras, sino crear desde la alfabetización visual y conllevar y asumir los riesgos. Pero asumir los riesgos implica disciplina, asumir el riesgo como ocurrió con Fontcuberta, investigar, 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 adaptar, adaptar y adaptar
idear, comunicar, comunicar y comunicar. Así podemos quitarle la razón a Saramago cuando nos decía, creo que nos quedamos ciegos. Creo que estamos ciegos, decía Saramago. Ciegos que ven, ciegos que viendo no ven. Entonces, es necesario descubrir el trapo rojo de la noticia. Es necesario salir de la hipernormalidad de la que nos habla Churkán. Si el arte está atado a la mentira, toca pensar qué tipo de espectadores queremos ser. ¿Estamos preparados para identificar el trasfondo de la narrativa visual? A mí me ha tocado vivir esa experiencia. ¿Por qué? Porque nací en el medio de estos dos siglos, porque nací en el medio de esta bisagra. Los artistas tienen que desechar la idea romántica de la creación y a partir de la nada empezar a reutilizar, reinterpretar, reproducir, reexponer lo ya creado. Y para ello solo hace falta disciplina. Disciplina y disciplina. Muchas gracias por... Ah, perdón, Gracias, extraordinario. Vamos a continuar entonces de discusión. Tenemos con nosotros a los extraordinarios fotógrafos e investigadores. Fotógrafos que están internacional y como versus han egresado de la Universidad de Venezuela. Han egresado diversos cursos en el área de la fotografía, como el profesor Ricardo Ferreira y Nelson Mariano. El curso del grupo de fotógrafos yo con el cual trabajé para diversas publicaciones, tal como National de los trabajadores de la ha participado en procesos originales, películas, como Venezuela y fuera de Venezuela. Un país, un ser, de la casa de el estado de la imagen de la obra de Juan está dando una reflexión, una investigación que hace. Algunos tenemos que estar entre nosotros. Se ha estado asociado a la publicación audiovisual y a la fotografía venezolana en el ICI. El profesor de fotografía en el Instituto de respecto a su trabajo en la actividad individual, él se puede cubrir y ha participado en acciones colectivas como antología en el grupo de un viaje, de las construcciones, sabiendo de incidencia, de fotografía, sabiendo su trabajo para hacer el equipo y del concurso de artículo para el material nacional. Entonces, bueno, ahora vamos a la segunda parte, y luego nos hablamos. Gracias. Hola, ¿cómo están? Bueno, un placer estar aquí con ustedes. Voy a abordar este tema, que es algo abordarlo de una manera diferente a lo que lo han venido a abordar, desde el punto de vista de la creatividad, desde el punto de vista de la reflexión, y por esa razón pensé en trabajarlo a través de dos proyectos de libros. Realmente es el libro como resultado final de la investigación, ¿no? Desde el punto de vista del autor, el autor tiene
vamos a decir, la posibilidad de generar una reflexión sobre el tema que está elaborando y bajo una premisa de mucha libertad, ¿no? Bajo ese sentido, escogí dos textos, dos libros. Uno, el primero de ellos, se llama Imágenes en Transición, que sus dos autores, uno es fotógrafo, David Pace es fotógrafo, y Stephen Wright es un coleccionista de fotografía, se dedican a la búsqueda de imágenes que fueron transmitidas a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Imágenes que para que pudiera ocurrir esa transmisión se tuvieron que valerse de un sistema tecnológico que no es como el que nosotros estamos acostumbrados, de que todo el mundo que está haciendo una fotografía ahorita, un video, lo guarda y lo envía directamente, no. Esas imágenes se tenían que transmitir desde el sitio donde el fotógrafo estaba a los medios de comunicación a través de líneas telefónicas, ¿no? Cosa que por lo general tenía que adecuar la imagen con ciertas características para que esas imágenes pudieran llegar a los periódicos del otro lado del mundo y poderse publicar y dar fe de las noticias que están ocurriendo. Que se dieron cuenta los dos autores de este libro, se dieron cuenta que esas imágenes, la imagen que se transmitía y la imagen que se publicaba finalmente, a veces no tenían mucho que ver una con la otra. Era la versión de la otra. Lo que quería decir en el fondo, que las imágenes que nosotros vimos del conflicto de la Segunda Guerra, que se publicó en aquel entonces, era una versión de la foto original que alguna vez el fotógrafo hizo. Entonces, de alguna manera, con esto, las intenciones de los autores, además, es un poco por ahí en tela de juicio, eso que explicaba la profesora Joana Pérez al principio, esa relación de la imagen y la fotografía como una relación de verdad, ¿no? ¿Qué comenzaba a pasar cuando ellos empezaban a transmitir esas imágenes? Primero, el fotógrafo tenía que de alguna manera revelar la imagen, tenía que adecuar esa imagen a la transmisión. Para que eso pudiera tener sentido, posiblemente tenía que en algún momento borrar parte de esa imagen que no le interesaba, tenía que generar esos retoques se hacían antes vamos a decir, con acuarela. Entonces ellos mismos reforzaban áreas de las imágenes porque eso sí me interesaba, ¿no? Y después que se ponían esas imágenes, comenzaban esas transmisiones. ¿Y qué pasaba en el momento de esas transmisiones? La tecnología, como era una tecnología que estaba tan desarrollada, era una tecnología con la que se tenía en ese entonces, generó una imagen que se tenía que disolver y transmitirse en pulsos o se interrumpía la imagen, y esas imágenes cuando llegaban, además de haber sido retocadas ya, haber sido un poco preparadas, esas imágenes terminaban llenas de ruido y de perfectos, ¿no? O llegaban como no con la precisión que se quería, pero que tenían una versión de esas imágenes y muchas veces, y muchas de ellas, simplemente terminaban casi pareciendo hechos abstractos. En este caso, por ejemplo, como el fotógrafo hace un reforzamiento de los espacios para hacerlos visibles, ¿no? Ya hay una intervención de la imagen desde allí. Desde el propio fotógrafo hay una intervención de imagen por la tecnología y hay una intervención finalmente a la hora de imprimir. Entonces, de alguna manera, las imágenes a los cuales los periódicos tuvieron acceso para poder hablar en aquel entonces de hechos que estaban ocurriendo, o de guerras o de conflictos, terminaban siendo imágenes que no necesariamente se acercaban a lo real. O sea, era básicamente una percepción, una idea
te daban una idea, pero no había esa relación que de alguna manera la prensa y la fotografía nos han vendido durante tantos años a lo largo de que nos hemos expuesto a las informaciones. Hay momentos que ni siquiera se entienden las imágenes que estamos viendo. Esta imagen además es interesante porque empieza a tener sentido estas imágenes de guerra, porque también nosotros en ese momento, sobre todo, y en el tiempo, hemos podido reconstruir la imagen de la guerra, no solamente a través de revistas o publicaciones en el tiempo o películas, ¿no? Que de alguna manera son los espacios que nos han hecho construir ese imaginario de la guerra, y de alguna manera esas imágenes empiezan a tener ese sentido por lo que hemos ido absorbiendo de otras áreas relacionadas con la información y con la imagen. El libro de Vélez, ¿no? Es un libro que Wilson acaba de nombrar de manera referencial, ¿no? Creo que es un tema muy importante, que también está relacionado con la tecnología, ¿no? Porque me parece importante, una de las cosas que decía Joana con estos dos proyectos, que tenía uno relacionado con la tecnología, una tecnología que no estaba preparada para transmitir imagen, y una tecnología que está tan preparada que puede generar un proyecto mucho más complejo, ¿no? El libro de Vélez es una especie de rompecabezas de circunstancias que al verlo en su contexto nos hablan sobre una situación del fake, vamos a decir, el fake news en su totalidad, ¿no? Este libro comienza, vamos a decir, en principio, porque su autor, Jonas Bendiksen, es un fotógrafo de Magnum. Fotógrafo de Magnum, no sé si ustedes saben, Magnum es una agencia de fotografía que tiene muchos años, por allá han pasado fotógrafos como Cartier-Bresson, Robert Capa, entre muchos otros, ¿no? Ellos se han generado primero una conexión hacia el mundo del fotoperiodismo, pero también es un espacio de credibilidad. Pertenecer allí es un espacio que nos da esa sensación. Este señor no nos va a mentir. Este personaje, este fotógrafo que pertenece a esa agencia de noticias, en la época de la pandemia se pregunta, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué trabajo puedo hacer yo para que pudiera pasar las barreras de toda la reglamentación del fotoperiodismo? Todo eso, que todo el mundo se pudiera creer partiendo de un hecho falso. Y fue armando un rompecabezas. Ese rompecabezas comienza con ir a buscar un espacio se generaron la mayor cantidad de noticias falsas alrededor de la campaña de presidencial entre Donald Trump y Hillary Clinton. Ese espacio resulta ser un lugar que se llama Vélez, que queda al norte de Macedonia. Es un espacio pequeño, es una población de alrededor de 60.000 personas. Y se pregunta, ¿cómo un espacio donde habitan 60.000 personas puede tener una influencia tan grande en la elección de la campaña presidencial en uno de los países más importantes del mundo? Yo veo que algo está pasando, debo comenzar allí, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras aristas en este trabajo. La segunda arista es que existe un libro que se llama El libro de Vélez, un libro que es traducido en el año 73 en una universidad norteamericana y habla, ¿no?, de la existencia de una especie de predios, ¿no?, que entre sus mayores virtudes estaba el poder cambiar los cuentos, el poder engañar, ¿no?
Entonces, esa es la segunda circunstancia. Y la tercera circunstancia es, bueno, yo me voy a ver qué es lo que voy a encontrar y empiezo a organizar un viaje en donde se van intercalando, ¿no? La búsqueda desde el internet, la búsqueda del libro de Vélez que se traduce en la universidad y el viaje que yo mismo voy organizando y voy construyendo un libro que va generando esa estructura, una estructura de viaje, en donde yo voy involucrando de alguna manera al espectador en ese espacio al que yo voy, ¿no? Estas son fotografías que tienen que ver más con el libro de la traducción del año 73. ¿No? Y en este momento él comienza su viaje hacia el espacio, ¿no? Vélez, ese pueblo, vamos a decir, esa población, es víctima, vamos a decir, por malas decisiones políticas, ¿no? Malas decisiones políticas llevan a una crisis económica tal que genera cierre de empresas, genera una estructura, vamos a decir, en decadencia y deja a una cantidad de gente joven sin trabajo y tiene que buscar de alguna manera una forma de generar nuevas estrategias para surgir en la vida. Y como la mayoría de la gente joven maneja el mundo del Internet, ¿no? Dentro de esa decadencia que el fotógrafo de alguna manera nos va mostrando desde el punto de vista estructural, ¿no? Comienza también a verse de alguna manera estructuras donde esas estructuras empiezan a verse cables, antenas, y donde de alguna manera él va allí generando esa relación, ¿no? En el según, no en el texto, porque además una de las cosas interesantes del libro que va hilvanando allí, según una estadística del Centro de Estadística de Macedonia, la economía de Vélez se fundamentó, generó 21 mil millones de dólares en fake news a lo largo en el periodo del 2016. ¿No? Que representa un 20% de los ingresos totales del país. Y todo eso ocurre en un momento por dos razones. La primera razón es la campaña electoral en Estados Unidos y el referéndum del Brexit. Esos dos hechos fueron los que generaron este cambio y generaron este centro de información que allí estaba, ¿no? El texto es un texto muy interesante porque él va a lo largo a medida que él va llegando a estas imágenes, él va consiguiendo pura gente joven que le va hablando sobre cómo funciona el mundo del fake news, cómo redactar un fake news, o cómo esa gente joven tiene la capacidad de cambiar de personalidad dentro de las redes para seguir generando información. ¿A qué espacios había que llegar? Había que llegar a espacios, por ejemplo, dentro del contexto de la campaña de Trump, había que generar noticia o información que pudiesen llegar a personas que pensaran como él para reforzar de alguna u otra manera esos espacios de discusión o simplemente generar noticias falsas, pero que ellos decían que no eran noticias falsas, ellos decían, estamos echando un cuento, pero ese cuento lo echaban con la estructura de una noticia, ¿no? Pero esa noticia estaba, vamos a decir, en un orden inverso de lo que nos enseñan en comunicación social, que tiene que ver con la pirámide, el qué, el cuándo, el dónde, el cómo y el por qué, no estaban al principio de la información, sino al final. Y te obligaban de alguna manera a tener que leer toda la información, y esa información además la lanzaban en lugares que eran recogidos por los medios tradicionales, y estos a su vez empezaban a generar desde allí una cadena de información hacia esos espacios y hacer que esas noticias que se estaban planteando en ese momento entraran en un espacio donde
se les diera el visto bueno de la verdad, ¿no? Ese es el contexto de este libro. Este libro se gana una diversidad de premios, como decía Wilson, se ganó el de la visa por la imagen, que es un libro, es vamos a decir, una especie de fotografía documental con características de la fotografía documental que son muy estrictas. Y en el momento que se gana esos premios, él tiene que decir, esto es mentira. Todo esto es mentira. Él estuvo en el lugar, sí. Él fotografió muchas de las cosas que ustedes están viendo aquí, ¿no? Son fotografiadas por él, pero él le dice a la inteligencia artificial, yo quiero que ustedes, que con inteligencia artificial, me pongan a esos personajes. Ningún personaje existe en la vida real. Al igual que todas las personas que él entrevista, tampoco existen. Entonces, la inteligencia artificial escribe un texto donde la propia inteligencia artificial está definiendo cómo debe hacerse finalmente el uso del fake news, cómo se debe crear, cuáles son las características que ella debe tener, ¿no? Y además, él simplemente se cuestiona que finalmente lo que hay que hacer para tener un proyecto de este tipo es básicamente tener unas imágenes que puedan intervenir y alguien que te cree un texto para que la gente pueda creérselo. Entonces, ¿qué es lo importante de este contexto, en este sentido de este proyecto? Que él nos envuelve en el fake news de una vez. El libro completo es una mentira, pero hay que descubrirlo, ¿no? Finalmente, él nos somete a la medida en que tú vas incorporándote en el libro a entender, bueno, hay cosas que aquí no me parecen que están resueltas de la misma manera. Ahorita que estábamos afuera, yo no sé si saben vamos a ver si la consigo. No, después que cuando tú empiezas a investigar un poco el contexto de este libro, te das cuenta que ese perro que está allí tiene algo que no es normal. Tiene un movimiento que no parece más parece más una caricatura que otra cosa, ¿no? Creo que lo importante de estos proyectos, básicamente, porque cuando tú trabajas con un libro, el autor tiene una libertad, vamos a decir, en que el autor que puede trabajar como quiera y nos puede llevar a un lado de verdad y ficción en donde eso no es criticable. Finalmente, lo que es importante es descubrir en el espacio en donde nos estamos moviendo, ¿no? Tanto una imagen hecha en el año del 38 al 45, transmitidas de una manera arcaica, que generaban ruido, generaban espacio y que terminaban, cuando llegaban a los periódicos, de casi podían llegar de una manera tan indefinida al ser puestas como hechos reales de noticias, la damos por un hecho, pero esa imagen no necesariamente es exactamente igual a la imagen, son imágenes que fueron intervenidas desde el principio y intervenir por la propia tecnología y finalmente intervenir por el propio periódico, porque muchas veces esas imágenes aprovechaban y agregaban elementos que les interesaba para que reforzar el hecho de la noticia, o en el día de hoy que tenemos una tecnología que es capaz ya de introducirnos en un mundo, ¿no? En donde nosotros de alguna manera ya formamos parte del fe como un medio como medio de nuestra subsistencia, de cómo conseguir la información. Entonces tenemos que ser personajes cada vez más críticos y tenemos que aprender a leer, como decía Wilson en su ponencia, ¿no? Por eso quería traerles estos dos ejemplos que tienen que ver con esos espacios de la tecnología de hace casi 100 años a la tecnología hoy y cómo de alguna manera en ambos momentos, tanto ambos autores, ¿no? Hacen una crítica a la imagen como con la imagen con su relación a la verdad.
Eso creo que es verdaderamente lo importante y es lo que voy a llegar con ustedes el día de hoy. Gracias. Para verlo, sí. Eso mismo. Sí, no encontré mejor portada que en la propia presentación. No la estamos viendo ya. Ya. Ah, ok. Perfecto. Ok, buenas tardes. Como son seguros de todo mejor todo, pues a lo responder, todo lo dicen. Después de estas maravillosas reflexiones, no hay duda de que me hemos acercado al análisis de la importancia de la imagen, de la representación de la realidad a través de ella. Ahora, siempre tenemos que partir de algo. Existen muchos tipos de realismo. Solamente una representación fotográfica, también en la pintura. De este realismo, sí, allá en el de la pintura a la fotografía alcanza lo que es la realidad. Siempre estamos en una aproximación, siempre estamos en una representación. Quiero traer la solución precisamente de la intervención de Wilson, cuando él hablaba de la posverdad normal de la imposibilidad. Esto ni siquiera podemos mezclarlo dentro del espacio en el que cada una de las imágenes, sobre todo las imágenes que he seleccionado para mostrarles, se representan y cómo se crearon en el momento histórico en que estas fueron construidas. Fíjense, en la fotografía esta fotografía que crea esos valores de familia que tenemos en casa, que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia galería de fotos. En esta representación siempre ha dependido del acceso a la cámara para que esta familia se haya podido construir. Es bastante sencillo. Ustedes están escuchándolos en estas intervenciones, grabando, tomando fotos. Yo les vamos a hacer una foto con ustedes en este momento, me acuerdo de recuerdo. Es sencillo. Vamos 40 años antes. No era tan fácil. Además, si colocamos una cámara, sobre todo cuando estamos hablando de colocar una cámara de Venezuela, los años 70, en ese concepto de Venezuela Salvador, seguramente estamos hablando de colocar una cámara perfectísima, que van bien lo que tendríamos la capacidad económica para adquirir una cámara, como poner en los años 70. Pero colocar esta cámara, hoy día nos trabajando de cámara, estamos en fotografiar. Esta cámara no tiene un set automático. Entonces, nuestro familia, nuestras cámaras muchas veces se han con fotogramas, con fotos, etcétera, porque el fotógrafo, ese fotógrafo en el momento tenía un equipo muy avanzado para su utilizamiento técnico, pero también puede ser esa fotografía vernacular muy limitado para sus ganas de documentar su propia familia. Entonces, yo soy una anécdota de mi propia familia, cuando soy el primer de mis padres, ellos se ve que pagaron la incluso de buscarse el material sencillo, un extracto de una Polaroid, y ellos el álbum de una hora de recuerdos de los padres. Y que recuerdos para mi segunda hermana. Como para la tercera, estaban cansados. Para la tercera, se acabó la carta. Y no, lo que pasó fue que para la tercera hermana, vivíamos en Caracas, estamos en un momento donde la tradición era que había fotógrafo. Un señor que tú llamabas por allí, no se acercaba a tu casa, pasaba fotos. Tenía menos tiempo en mi tercera hermana, no tenía menos fotos. Tenía que hacer hay que ponerse de acuerdo con esta persona. Y esta persona además cobraba por las fotos, bueno, las fotos, pero que salieron porque estaban teniendo que pagarlas. ¿Por qué hizo? También para ver cómo hacen de nuestros recursos.
de generar esta colaboración. Se fue algo perfecto para que un funcionario más fácilmente pudiera ver para que ella resultaba. Era la acreditación por la cual mi hermana era y no tenía fotos. No una foto para la el estado de ti, no la hay. Tú has visto una foto que no soy yo, no la hay. ¿Entiendes? Había un sentimiento de juro que llamaba y eso puede ser para ese momento. Sí, importante es la verdad en nuestras vidas. O sea, la verdad para que podamos ser fotografiados es fundamental. Porque la verdad histórica, la verdad al momento de la representación artística a través de la pintura, un elaborado tener la capacidad de llevar a la intercambio a través de la relación y sobre todo el estatus social. Porque en la familia no todos los hombres de las familias eran pintados. Sin embargo, la fotografía nada es distinto, ¿no? Claramente, cuando ha avanzado en la revolución nacional de las razones, como un poco de sorprendente, pero no sabemos, pero de la sosa para mí, que hay una representación actual de todos los italianos. Italia es un país fuera de él, un país que está de los frescos, nosotros solo tenemos una rifa de la Universidad Central de Buenos Aires, antiguo confianza, ¿verdad? Pero ahí estamos para un developado, va desde nuestro propio, hasta los romanos, hasta la personal, la Edad Media, etc. Se han pasado toda la historia. Entonces, preparar un ciudadano italiano, citarlos todos, son fantásticos, y lo mejor, falta de interés. Entonces, si te vas a compartir esto, tienes la oportunidad de un día hacerte fondos en todos los mercados sin tener que ir a cada uno de ellos. Para esta familia, me parece maravilloso, para esta familia, lo importante no es ver en la persona, pero en esa original. Salvo que no era recuerdo de haber estado allí, sí, por haber estado allí, ha sido cierto. No, para hacer un ejercicio, porque se difícil para Londres, fotografiarse a los sitios. Antes de regresar a Venezuela, uno de ellos decía, bueno, vamos por el camino fácil. Decimos que Salvador es un sabio. Para ustedes me interesa completamente lo que están haciendo. Bueno, era la masa, perdón. Era la película, si yo en la cámara, no hay todas las fotos. Pero ¿por qué tener que venir a avanzar que se va a ver rollo? Porque el darle la foto era la prueba fundamental para demostrar que ya estaba allí. No puedo demostrar que yo había estado allí sin haber tenido la película. Porque los hechos no pudieron estar allí. La única forma de ignorar el testimonio era de saber que sí, sí me hizo la foto, la perdí. La perdí porque por algún error material la película se había apelado. Ese concepto de la diversidad en fotografía, igual lo ganó un sector de abierta, como la primera vez que lo salió, pero sí, era el astronauta y el me sentí tan impactado, me sentí tan tonto, pero no puedo sentir en este momento si no lo voy a partir. Y me estoy ahí adorando la fotografía de esta marca y van a hacer que ahora lo mantenemos diciendo que eso sea cierto. No fíjense hasta dónde va a dar esa capacidad de intención en la captura de la imagen. Voy a permitir que esta foto de alguna es familiar. Esta fue la primera la cámara. No es llamada de fotografía, que es una vergüenza. No es perfecto, pero tal vez programa, la fotografía, había hay facturas. La fotografía la que estaba grande, que de hecho, derecho de autor reservado, cualquier autor que lo más de nacional es popularizada. Una segunda foto de la que se captaba el foto.
Como otra, una reconstrucción positiva, una fotográfica positiva, en base a que no es un negativo, pero la verdad no es algo positivo, se puede reproducción, pero la persona solo no ayuda. Entonces, en esa tercera imagen es esa aproximación a la sociedad a la actividad la emoción de la imagen original, que aún se conserva en el Museo de Arquitectura. ¿Por qué no es nuestro? Porque y trabajar su hermano, no estaba pensando con aquella emoción, una emoción que se puede leer en la carta, porque obviamente hay un audio de esto, se puede leer esta emoción diciendo hermano, la precisión, el realismo del tema capturado. No es un realismo allí. Se para pudiendo, para mí, el caso del caso de los consuelos sociales, los artificios, que no haya sido nada, nada ha sido cultura, era un paso extraordinario hacia lo que voy a ver. Y ahora que vienes para tratar de emplazarnos en un árbol realmente que pueda estar esa realidad. Eso me hablaba precisamente de los fotos. La operación, el programa, ¿no? Del Valle de la Parte. Roger fue un fotógrafo inglés, realmente abogado, nosotros pensábamos. Había viajado, y había que era viajar a mitad del siglo XIX, y usar su fotografía de Rey hasta que venía para fotografiar lo que salía del primer reportaje de México. Pues ahora que entonces estaba el problema que no se puede verificar, se encuentra en la semana. Eso era una fotografía que tenía no solamente para fotografiar, sino para regalar. Porque en ese momento la función era la clásica película que ustedes pueden recordar, porque nunca conocieron, una foto y guardar un tiempo después. Eso iba a deteriorar, como estaba las bancas paradas, para que ya se revelaran y ya se haber hecho una foto. A mí me mencionas todo el momento de una batalla hacer esto y avanzar de un lado para revelar, para volver a hacer otra foto. Sí, el hombre cuando llegó y se dio cuenta que la fotográfica de la batalla de ahora, lo que se hizo es salvar una primera guerra. La batalla de balas de cañón para hacer a la tarde. Y cuando llegó la batalla ya se había acabado. Y esto fue lo que tuvo que tomar. Pues fue extraordinario. Y con esa necesidad de condición, porque él estaba allí. Y que sobre la necesidad de transpirar los espacios de batalla, con verdaderos guías, con verdaderos soldados, con verdaderas enfermeras, convencer de que así pasaron los acontecimientos. En su vida, somos Turquía. Pasaron sesiones con el retrato de Turquía. Eso no tenía presupuesto, pero que sí se garantizó de comprar el voluntaria. Pues cuando llegó a Londres, se lanzó un estudio y esto fue lo que yo pensaba en Turquía. Entre otras cosas, entre otros elementos de análisis. Él no hizo el contrato en Turquía porque se dio pensar, pero no de él mismo se pudo retratar a la Salvador, etc. Mucho de lo que se estaba fotografiado, que implicaba que es la capacidad fotográfico en el que pudiese reflejar ese cercado. Pero
Y hay una bruma convencional que tú te vas echándole cuenta cuando quieres y ella te va convenciendo de estas personas también seguían documentar, conseguían involucrarse a la familia a través de múltiples redes sociales, entiéndase, hacer más o tres fotos sobre la familia de la persona, para hacer que las son las novelas. La novela de las personas que mucho tiempo tomaba la comunicación. Los retratados hacia su pasado o hacia la persona que se ha precisamente esos procesos de interpelación fotográficos sí van a ser esa montaña, todo se encuentra en la mano, se asemeja mucho a ese cosmonauta, a Johnson Clark, que a través de un autorretrato de él mismo consigue de alguna manera con un laboratorio detallado de lograrse dentro del pasta de este cosmonauta, aunque me pensar que los fotógrafos y luego incluso una vez se van a saber diferenciar el caso de Martin Bailey, por eso la revista norteamericana, como el verdadero conversado de el observatorio de paz, y documentó la revista norteamericana. Martin Bailey, esto no es otra cosa para una batalla de control. Ahora, la principal el espectador para sentirse como espectador también parte de un evento histórico. Porque además la Vuelva trabajaba en una emoción, una emoción que la técnica para una derecha no vivió fotos así, en la oscuridad, para llegar la emoción sobre la que iba la fotografía, colocarla en la cámara y después revelarla antes de que se secara. Antes que se separa esto, ya se secaba y ha perdido los minutos que había capturado. Son meses para ese proceso, porque no hay cualquier 20 años en la de la batalla. Todas estas cosas son fundamentales para esa representación. Hay un caso, que la imagen que va allá, una foto, un retrato que lo hiciera más favorable a la sociedad, pues se van a montar muchos. Y con el tiempo, para una investigación del caso de los cambios, que es el repositorio de la negativa, se ha descubierto que no, porque no es esto. Y el trabajo creo que es desbalance al claro, el también retrato y una ciudad. Porque me dicen, no, yo estuve en el campo de batalla, eso luego en esa escena la montó en aquella otra de fondo y le colocó en la cabeza. Hoy en día, pero la primera que se ha dado con el pago de la gasolina y casi clavados en piso para que te mandaran a dar. Se nos da la verdad, y no son generales que no son los investigadores. Y fue el propio combinación. Disparadores, pero decir, no solo está hablando que no se les haga intervención, aquí está pasando algo que no aquí tenemos un abierto a poner otros, porque para capturar una imagen como esta, en la primera guerra mundial, la cantidad de resultados técnicamente se ha dado para poder capturar esa proceso y no se puso de construcción. Pero necesariamente esa la famosa parte de
Eso significa que faltaba el inicio de la fotógrafa de la de Somalia. Y una foto de los años. Grandes impresos, que va bueno, que está en el porque va a ser difícil que se los identifique, pero acá hay un dedo que genera una intervención porque estéticamente la imagen no funcionaba igual. Entonces, sencillamente, estos fotógrafos que para este momento de la fotografía, a diferencia de los anteriores, que se llamaban quizás fotografías, eran programar la cámara, aquí estoy ustedes, capturo la realidad en negativo, no hay un cuadro, no hay algún tipo de intervención y fue exactamente lo que había pasado. Estaban haciendo un concepto que está en algo, un fotógrafo que está en la fíjate, en el momento que tú la colocas en la cara, ya no puedes ser más guapo. Yo pensé en la mañana, una característica de la última forma de llegar a la pregunta. Para esas limitaciones, a la verdad, es la capacidad de decidir todo de eso. ¿Qué por tanto? Si te vas a dar a tener una imagen de una conversación de una forma más agradable. En 1936, no estaba logrado en una pobladora de la nacional, estaba en un caso de pues el cabello de una plataforma, de esa fotografía, y la vamos a ver que estaban. No están trabajando con cámaras pequeñas, con visión de la porque cada uno de las manos, que nos encontramos en el momento que se llama la mano valenciana. El punto de colección de la sociedad. Estaba cerca de él, están en parte, pero el objetivo se le acerca, para él, para aún de acá más avanzado, porque son las saber mover capa. Se llaman pues, se van a encontrar una maleta de ordenadores donde se van a tachar el contacto entre la persona, la única inicial, se echa para que era el comunicado con el Colombia. Y ahora se habrá que podemos hacer nosotros. El mensaje, el mensaje. Los japoneses desarrollaron, levantamos una bandera, pero ¿cómo se hace eso? Que voy a hacer la otra, porque con esto yo estoy seguro que va a vender bastantes horas para participar para que vaya a la controversia. Y esto, una de las formas de fotografía y la práctica, esa captura de la gente. Porque es una actividad más atrás, que para un momento se hace esta toma de verdad, y cuando van en nada se va a hacer cuando esa esta la seguridad de la pedazo de tela que habrá encontrado, hay que agradarle la voz. Hay que, porque nosotros y se parece que todas las cosas lo que vamos a ver y reproduce la información para que se vea que vamos a lograr el esfuerzo.
animando a la fuerza norteamericana, porque puede irse hacia la guerra de los Estados Unidos, de los soldados, atrás, sacaron retransmitidos de la patrón. Porque así son tantos, para sacar en la raza de la espacio de soldados norteamericanos. A pesar de que no puede ser la representación de la temporal universal y la nacionalidad de la nación, pues la producción de la a salvar de los sobre todo la parte de la infancia especial. No es nada fácil hacer, se va a salvar esa foto a un país se ha sumado la justamente entonces, ha sido esa construcción de ese país. No es esa penetración de Trump. No es una representación fotográfica para los frente. Cada uno de la onda. Para los fotógrafos, para la configuración, etc. Se sabe abandonar, para las obras, no puede ser avanzado. Precisamente, las circunstancias. Organizando a ese paso, ese paso, su conocida de convicción, que va a ser pagado, o sea, falta que la mesa o estaba allí. Luego, no significa que él se había apagado, sino que el para la producción de la realidad. Gracias. Cierto, de verdad que ha sido fabuloso todo lo que se ha expuesto. Pero bueno, es que ustedes sin problemas, sin pena, sin esperar que conversar a los parlamentarios sobre lo que vayan y aprovechar la presencia de estos extraordinarios ponentes que puedan lograr así que a ver vamos, sin pena, sin miedo. Bueno, es que creo que no va a llegar hasta allá. No, mi pregunta es breve y quería preguntar si conocen algunos fotógrafos de Magnum que también hayan sido parte de esa intervención o esos procesos de intervención en la fotografía, además de los ya mencionados.
Hay una anécdota. ¿Te recuerdas? Sí, hay una anécdota de salió con mucho, nos conversamos con una oportunidad en base con la profesora Macri. Se habla catalán de una conversación que se hizo acá en Venezuela, sobre todo sobre la crisis política de Rosario Chávez. Ya hay un desarrollo también en Soto, que es un viaje a punto de la enfocado en Venezuela, en la ciudad capital. El señor profesor acuerdo palabras de frases ser caso de nuestro mundo social sobre problemas de realizar seguir, por ejemplo, para cambiar. Bueno, yo siempre en la ciudad de Caracas. Hay una experiencia donde se puede ver una conciencia de gran resultado. Se puede pasar para acá y no se debe para acá. Se puede hacer que pagar. Humanizar el Caracas. Ahora, siempre, la provincia, aún era Caracas, aunque no se notaba, pero vamos a tener una buena circulación de gobierno. La basura representada de esa manera como un concepto que estaba. Podemos pensar si la recuperación de las armadas era precisamente parte de sí, pero es una teoría de esa normalidad de la vida urbana, y no estaba representada. Y eso para mí es se alguna evolución incorporar en el sector laboral. Para estudiar, lo ha realizado en la proceso de la eso que la ha realizado pero la relación y la política internacional no son realmente a una modificada el país en Bolivia y que por eso se ha aparecido ensayo hay todo eso de Caracas y se sabe que se va a alimentar la información con la gente que interesa en Caracas. Pero no me gran confusión esa persona pero esa cuestión se ha llevado en los barrios sobre la ciudad de Caracas. Por lo tanto, completamente se ve la presentación de la canción del que era necesaria. Agregaba algo más, pero presente esto, porque fue al frente de la la manipulación mágica, la intervención del órgano, el uso Yo quería agregar porque Magnum desde su propio origen, Robert Capa es un seudónimo y al sol de hoy pues todavía se siguen confundiendo qué imágenes eran realmente del personaje que históricamente asociamos a Capa y cuáles eran de Gerda Taro, que era su pareja. Hay un documental que Carlos mencionó que es La maleta mexicana, donde esa relación y donde cuesta discernir qué imágenes eran de uno y qué de otro, pero lo cierto es que al final a Capa, al personaje que conocemos como Robert Capa, se le adjudicaron la mayoría de esas imágenes y posteriormente por temas de técnica, por temas incluso de acercamiento, Gerda Taro, que era su pareja, muere muy joven, a los 20 y poco años de edad, justamente aplastada por un tanque de guerra. Entonces su acercamiento a la acción era muchísimo más aguerrido que el resto de los fotógrafos que andaban como en ese trabajo conjunto, pero el propio personaje de Capa es ficticio. Creo que Wilson quiere añadir algo. No. En este caso, perdón, no en este caso. Solo quería hablar un poquito, muy cortito, sobre la vulnerabilidad, ¿no? Y la exposición que normalmente tenemos ante este tipo de eventos, ¿no? Al principio les dije que habían que imaginar imágenes de lo que yo estaba hablando. Las imágenes en una actividad como esta se exigen desde el público
se piden, se obligan, porque tiene que ver también con esto de la disciplina que habíamos hablado. Era un ejercicio que quería hacer con ustedes. No quiero con esto como desviar un poco la atención de lo que estamos hablando, pero sí es importante saber qué imaginaban, pero no ahora, en su casa. Exijan siempre la presentación de, si estamos hablando de imagen, la presentación de la imagen, porque si no, quedamos vulnerables ante solo el texto, ante solo la conversación. Gracias por eso. Acá con ustedes, ¿cómo fue su experiencia siempre en pandemia? Ustedes son de dinámicos en el colegio, como el ensayo, cuáles fueron sus significativas, que es un interactuado, que es muy de experiencia, ¿no? Muy bien. Y es verdad que tan cantidad de cosas solo. No sé, cuál es su experiencia, en su nombre, las imágenes, es un poco de broma para que no se escucha. Bueno, yo puedo empezar. En época de pandemia también proliferaron muchas imágenes falsas. Recordarán estas que era como una línea muy delgada, porque yo creo que el ojo se adapta. Así como cuando hay pocas condiciones de luz y estamos leyendo y nosotros forzamos la vista y terminamos entendiendo y terminamos leyendo, por eso a veces cerramos un poquito, apretamos, porque es el ojo como órgano tratando de buscar algunas condiciones y forzar algunos elementos, así como forzamos la película o trabajamos con la cámara con algunos elementos para que entre más luz. Empezaron a circular en pandemia imágenes de calles desoladas, vacías, luego los animales, entonces los animales de los zoológicos que empezaron a recorrer las calles y podías ver las jirafas y los osos y los tigres y los elefantes y todo eso, y luego empezamos a descubrir que sí, había unas que evidentemente fueron ciertas, como también las calles desoladas de espacios públicos, universidades, parques, estadios, repletos de gente que se vaciaron y al ojo le costaba entender esa desolación, pero ahí se empezaron a confundir, ahí se empezaron a mezclar imágenes reales con imágenes construidas, imágenes verdaderas con imágenes falsas, y ahí estaba la dificultad del ojo para enfocar, ahí estaba la dificultad del ojo para ver. Y a eso ya nosotros como receptores le quiero sumar el elemento de las emociones, porque es otro factor importante en todo este tema de la desinformación y la posverdad. Apunta siempre a la parte emocional y a lo que nosotros queremos creer. Hablamos también de relaciones homofílicas, no sé si les suena el término, homo de igual y fílico de filiación. Nosotros tendemos a asociarnos, por ejemplo, fíjense en redes sociales, que tendemos a seguir a aquellos que piensan o generan contenidos parecidos al nuestro o que nos gustan. Entonces, también allí, en esa búsqueda, nosotros terminamos siendo muy vulnerables desde la parte emocional. Recordarán también que la posverdad y la desinformación trabajan con la semilla o con el germen de la realidad, es decir, con cosas que pueden ser verosímiles. Recordarán que a Celia Cruz, antes de que se muriera, la habían matado por redes sociales infinidad de veces. ¿Por qué? Bueno, porque era una persona, una figura pública, una figura que ya tenía más de 80 años, que en cualquier momento eso podía suceder. Estaban como todos los elementos para que eso ocurriera y emocionalmente lo podíamos creer. Entonces es un cúmulo allí de factores, y en la pandemia creo que nuestra propio quiebre emocional, eso pues nos tocó a todos, igual pasó con el apagón aquí en Venezuela, o sea que fueron esos 3 días en los que emocionalmente estábamos muy vulnerables para que la desinformación pues corriera e hiciera lo suyo. No sé si Juan... A ver, recuerdo la pandemia. En algún momento
que todas esas imágenes que nos llegaban de personas que se veían dentro de los edificios, desde las ventanas, no, y yo recuerdo que un día hablando con Diana le digo, bueno, yo voy a utilizar el teléfono, vamos a decir, el Twitter, porque el Twitter es una ventana finalmente, y y empecé a utilizar el teléfono como un editor de imágenes y empecé a hacer capturas de pantalla. Hacía como 150 o 200 capturas de pantalla diarias. Lo hice como por 3 meses. ¿Y qué es lo que hacía? Iba moviendo la información y entonces de repente utilizaba el texto de la información que estaba arriba con la foto que estaba abajo con un texto que seguía y se generaba una nueva imagen que hablaba de otra forma. Para eso tuve que empezar además a seguir gente que no tenía nada que ver conmigo, porque me interesaba en un espacio, ¿no? Poder vamos a generar una relación de personas que nunca pudieran estar en la misma imagen o que escribieran cosas que estuvieran en el mismo contexto y tener un lugar en donde pudiesen finalmente coincidir, ¿me entiendes? Entonces, bueno, empecé a seguir una cantidad de gente que no. Claro, y ese aprovechaba esas imágenes de las que hablaba un poco Joana, además surgieron imágenes, hay unas imágenes, una de las que más recuerdo son platillos voladores sobre las pirámides de Egipto, pero entonces eran las platillos voladores sobre las pirámides de Egipto y en la fotografía de abajo de repente salía el enfrentamiento que hubo en Petare que duró días y días de violencia en Petare todas las noches, entonces eran las mismas lucecitas. Entonces eso coincidía y yo simplemente comencé a generar esas capturas de pantalla como una forma estamos en pandemia, estamos pasando una situación muy particular desde el punto de vista personal, los niños de la casa, clases de una manera distinta, todo eso, pero la realidad continuaba también. Entonces, es una manera como de agrupar esos dos espacios en una sola imagen. Creo que se hicieron como 100.000 imágenes en esos 3 meses. Todavía no puedo con ellas. Bueno, eso se quiere decir algo desde allá. Vamos, bueno, yo creo que entre todos, nosotros que somos de la generación de esa época, porque algo para avanzar de la agradecer. Si no me usa nada, obviamente, también voy a tener que ver en mi casa, porque en mi casa, vamos a ver, puedo avanzar en la zona de limpieza, para avanzar. Y paso fotográfica, nada, fotografía de práctica, eso se olvidó, eso que se llama paciencia, con la fue un desastre, para darse tanto la pandemia, que no nada para reserva de la mesura, pero no hay casa, entonces, soy un retardo de conversa, o sea, hacer una foto de eso tal vez es bastante yo todavía puedo pero porque estoy haciendo la pregunta, no sé, no solamente no sé si me de casa. No, dicen que no se entiende la hora. La sesión queda grabada, entonces hay que revisarla más para publicar en la página de Centro de Seguridad y otras redes, así que y bueno, estamos con una versión
agradecerles la visita que han hecho, y agradecerle a los periodistas, al señor americano que nos ayudaron para esto. Publicaremos la próxima de desinformación que será el próximo. Muchísimas gracias y muchas gracias. Si quieren acercarse aquí a la comunidad, bienvenidos.